Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de procedimiento tributario y más básicamente en los cambios a nivel de procedimiento tributario de las tres últimas reformas tributarias. Empezaremos por la ley 2010 del 2019, que fue la reforma tributaria que tuvo por objeto y alcance ajustes en el estatuto tributario para promover la inversión y fortalecer las finanzas públicas. Esta ley le dio facultades de fiscalización a la DIAN para un mejor control y verificación. Impulsó las notificaciones electrónicas y la modernización de las comunicaciones. En plazos de prescripción, ajustó puntualmente los plazos procesales y la prescripción en el estatuto tributario. Sobre las medidas cautelares y embargos, dio más claridad en la ampliación de medidas cautelares y sobre los procedimientos formales. Respecto a las sanciones y el régimen sancionatorio, hizo ajustes en sanciones por incumplimientos formales y materiales. En cuanto a obligaciones de información, le dio como un impulso y refuerzo a las obligaciones informativas y implementó el cruce de información con otras entidades. En cuanto a los recursos y garantías, promovió la conservación de recursos administrativos con ajustes procedimentales. Ahora vamos a hablar de la reforma tributaria del 2021, la cual se plasmó en la ley 2155. Esta ley tuvo como objeto la inversión social, en la cual se tomaron medidas fiscales de lucha contra la evasión y buscando la sostenibilidad del Estado. En cuanto a las facultades de fiscalización de la DIAN, hizo un refuerzo de poderes para detectar activos omitidos y operaciones simuladas. Eh, Consolidó el uso de medios electrónicos y cruce de información digital y empezó a buscar que se diera por obligatoria la facturación electrónica. Plazos y prescripción. En cuanto a los plazos especiales vinculados a procesos de normalización y fiscalización. Medidas cautelares y embargos, dio facultades ampliadas para las medidas cautelares sobre activos vinculados a evasión. En cuanto a sanciones y régimen sancionatorio, dio nuevas sanciones y el régimen para activos omitidos y dio incentivos para la normalización, es decir, para la legalización de todos los activos. Obligaciones de información, buscó ampliar las obligaciones de información y para un mayor intercambio de información con otras entidades. Y recursos y garantías, dio más mecanismos para resolver con celeridad controversias, limitaciones en casos especiales. En cuanto a la ley 2277 del 2022, esta reforma tributaria se plasmó como la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, dando medidas para robustecer ingresos y combatir la evasión. En cuanto a las facultades de fiscalización DIAN, dio un más fortalecimiento de las facultades y herramientas de investigación tributaria. En cuanto a notificaciones y medios electrónicos, eh, ayudó para que hubiera una mayor digitalización de notificaciones y validación electrónica de actos. En cuanto a plazos y prescripción, hizo modificaciones para procedimientos especiales y efectos en prescripción. En cuanto a medidas cautelares y embargos, hubo un endurecimiento de medidas cautelares en casos de riesgo fiscal, es decir, aquellos que se detectaron como posibles evasores. En cuanto a sanciones y régimen sancionatorio, actualizó el régimen sancionatorio y multas
elusión o abuso. En cuanto a obligaciones de información, hubo una exigencia más marcada y aumentada a los reportes y mecanismos de intercambio de datos. En cuanto a recursos y garantías, hubo revisión de recursos y garantías procesales en procedimientos acelerados. Podemos decir que también con esta ley se plasmó como obligatoriedad a la mayoría de comercios y entidades que vendían bienes y o servicios a generar la factura electrónica obligatoria. Como lo veníamos diciendo, uno de los cambios significativos en el procedimiento tributario es la implementación de reducciones transitorias en las sanciones e intereses de mora. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes que presentan declaraciones pendientes o extemporáneas. Podemos tomar como ejemplo una empresa que no presentó la declaración de renta en el año grabable 2022 dentro del plazo establecido. La sanción por extemporaneidad de intereses de mora acumulados hasta diciembre del 2022 ascendía a 10 millones de pesos. Con la ley 2277 le da unos beneficios a la empresa que pueda acogerse con la reducción del 60% de sanciones e intereses al presentar la declaración y pagarla el valor restante antes de la fecha límite establecida por la DIAN. En este caso, la empresa solo pagaría aproximadamente 4 millones de pesos, ahorrándose 6 millones. Otra de las modificaciones más relevantes son las sanciones por información exógena. La ley también introdujo modificaciones permanentes y transitorias en las sanciones relacionadas con la entrega de la información exógena a la DIAN. Se establecieron reducciones en estas sanciones, las cuales pueden ser del 50 o 70%, dependiendo del periodo en que se subsane o la omisión o el error. Digamos, un contador público por omisión o por error dejó de reportar correctamente la información exógena de alguno de sus clientes para el año 2020. La sanción inicial por esta omisión era de 5 millones para el contribuyente. Con el beneficio de la ley 2277 le permitió subsanar el error y obtener una reducción en la sanción. Si corrige la información dentro de los plazos establecidos, podría obtener una reducción del 50 o al 70%, pagando cerca de 2 millones y medio a 1.500.000 respectivamente, en lugar de los 5 millones de pesos iniciales. Otro de los grandes cambios de esta ley fue la declaración sin pago y facilidades para el mismo. Se implementaron facilidades para la presentación de declaraciones con saldo a pagar inferiores a 10 VT. Estas declaraciones se pueden presentar sin pago, siempre y cuando el mismo contribuyente se realice dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar. Para que nos dé más claridad, podríamos tomar como ejemplo que un contribuyente presentó una declaración de IVA, pero el saldo a pagar era de 50.000, inferior a 10 VT para esa fecha. El beneficio que da la ley 2277 le permitió presentar la declaración sin necesidad de pagar inmediatamente.
podría realizar el pago dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar, sin incurrir en sanciones por no pago oportuno. Muchas gracias.